Me propuse seducir a mi yerno, pero la realidad mostraba otra perspectiva. Esta es mi narración. Me llamo Alison y soy una ama de casa fiel, aunque tengo 58 años, mi existencia ha transcurrido igual desde que tenía 20. Al unirme a Francisco, tiendo a permanecer en casa preparando alimentos y realizando las labores domésticas, mientras mi cónyuge pasa la mayor parte del día en el trabajo o socializando con sus amistades los fines de semana. Contamos con 3 hijos adultos que hace años dejaron de vivir con nosotros, así que era común que me sintiera sola al punto de carecer de ánimo para realizar mis actividades cotidianas. Incluso comencé a notar que me enfermaba frecuentemente, a pesar de que solía ser una mujer fuerte que rara vez se enfermaba o incluso resfriaba. No obstante, todo cambió cuando mi primogénita, Mitzi, se mudó cerca de nuestra residencia con su nuevo compañero Marcos. Ambos tenían 26 años y irradiaban una energía contagiosa, lo que para mí resultó ser un verdadero regalo. Durante los fines de semana e incluso en algunos almuerzos durante la semana. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a experimentar una sensación que indudablemente me colocaba en una situación incómoda. No supe cómo ni cuándo, pero era evidente que me sentía cautivada por mi yerno, quien no solo era un hombre atractivo y en buena forma, sino que también poseía modales impecables y siempre encontraba un tema interesante para conversar. Un día, mientras almorzábamos juntos, Marcos me dijo: «Me encanta conversar contigo, Alison». Yo le respondí con una sonrisa mientras seguía sirviendo su plato: «Disfruto mucho de tu compañía. Eres tan parecida a tu hija». «O debería decir que ella se parece a ti», me dijo, y yo me ruboricé. «¿Cómo puedes decir eso, Marcos?», exclamé. «Lo digo en serio», respondió él. «Ambas son igual de dedicadas, cariñosas, serviciales y cocinan deliciosamente». Luego, cuando le llevé su plato, tomó mi mano. Mi corazón dio un vuelco al sentir el contacto de su piel con la mía, algo tan inocente que se me antojaba, ya que estábamos solos ese día. Lloré mientras lo veía regresar a su hogar con Mitzi, y yo me quedaba sola de nuevo en casa. Sabía que mi hija estaba enamorada de Marcos. Como su madre, la conocía a la perfección. Pero cuanto más pensaba en ello, más celosa me sentía de que ella pudiera recibir la atención que yo deseaba. Incluso llegué a sentirme incómoda al dormir con mi esposo Francisco, con quien no tenía intimidad desde hacía varios años. De todas formas, Francisco no parecía interesado en acercarse a mí. Así que durante mis noches de deseo, que habían vuelto después de compartir con Pablo a menudo, tenía que resolverlo yo sola. Eran tantas las ansias que tenía que no me importaba hacerlo con mi esposo caído del suelo, aun cuando mi mente seguía pensando en el joven que había conquistado el corazón de mi hija. Hasta ese punto mi atracción hacia Pablo era algo inocente y personal que me guardaba para mí. Sin embargo, todo cambiaría el día de mi aniversario. Ese día, Mitzi me había llevado a un spa y salón de belleza como obsequio. Había pasado un tiempo considerable desde la última vez que tuvimos una salida madre e hija. Así que decidimos tomarnos ese momento para compartir juntas los tratamientos que hicieron en nuestro cabello, rostro y cuerpo. Me hacían sentir más juvenil y empoderada, capaz de seducir a cualquiera que estuviera frente a mí. Pero toda esa sensación se desvanecería cuando ella me confesara uno de sus secretos. «Estoy intentando quedar embarazada», dijo aquello. Me cayó como un cubo de agua fría, pues aunque debía estar contenta porque mi hija me daría a mi primer nieto, era lo último que deseaba en ese momento. «Me alegra mucho», fueron las únicas palabras que salieron de mi boca. Sabía que no eran propias de una madre que estaba feliz porque su hija continuaría el ciclo de la vida, pero era lo más honesto que podía expresar en ese momento. Sin embargo, Mitzi parecía no darse cuenta y, en cambio, continuó la conversación. «Pero tengo un problema». El rostro de remordimiento de mi hija me hizo sospechar de que no todo era color de rojo con la noticia que me dijo. «¿Cuál?», dije interesada. «Pablo no lo sabe», que exclamé. «Pablo en realidad no quiere ser papá», me confesó. «Pero sabes lo mucho que anhelo formar una familia con él». Decidí dejar de protegerme. «Así que cuando quede embarazada diré que fue una equivocación». «Mitzi, mamá, prométeme que no le dirás a Pablo nada de esto». En ese momento sentía mi respiración cortarse. Sabía que la promesa que le había hecho a Mitzi valía mucho al ser mi hija, pero también tenía entre mis manos una información poderosa para conseguir lo que quería. Aquello dio vueltas en mi cabeza durante toda la velada de mi aniversario, donde mi esposo y mis 2 hijos restantes se dedicaron a embriagarse mientras Mitzi y Pablo atendían
a los demás invitados entregando la comida y otras cosas más que habían preparado. Pero cuando la noche cayó, Mitzi me manifestó que se sentía cansada. Así que se acostaría temprano después de organizar todo. Mis hijos y mi esposo continuaban bebiendo con la música alta y Pablo no parecía tener ganas de unírseles, por lo que llegué a donde se encontraba solo para sentarme a su lado. ¿La pasaste bien hoy?, me preguntó. Yo sonreí. Fue una buena velada ese día. Había decidido vestir un corto vestido negro muy ajustado a mi silueta que me hacía parecer de 10 años menos. Como consejo de Mitzi me había hecho usarlo sin interior, pues según ella era la moda, así que en ese momento, cuando la ventisca pasaba fuerte, me sentía congelar en mi pequeño vestido negro que no cubría absolutamente nada. Alison, estás tiritando, me dijo, cubriéndome al instante mientras mis sentidos se agudizaron capturando cada detalle de este instante: el aroma reconfortante de su loción, el latido rítmico de su corazón que se fusiona con el mío, la sensación gratificante de su cuerpo cálido y firme contra el mío. En ese momento me decidí a hacer lo que deseaba. Pues si mi hija era capaz de utilizar a Marcos para lograr algo que ella anhelaba, yo también podía hacer lo mismo. Pienso que debo ir adentro, le dije evaluando su reacción. Te acompañaré, expresó sin titubear. Luego me tomó de la mano llevándome consigo hacia el calor de mi hogar. Yo me sentía en la gloria, pues estaba recibiendo el trato que tanto ansiaba, aún sin darme cuenta de que nos encontrábamos solos en mi habitación. Cuando cerré la puerta me aseguré de que estuviera seguro, pues sabía perfectamente que de allí no saldría hasta lograr disfrutar del único trato preferencial que mi hija tenía y yo no. Pienso que esto te puede quedar bien, me dijo mostrando un enterizo que cubría prácticamente mi cuerpo. Yo me mordí el labio. Era en ese momento o nunca. Tengo algo que decirte, Marcos, dije. ¿Qué pasó? ¿Estás bien, Alison?, preguntó frunciendo el ceño. Yo estoy bien, le respondí acercándome lentamente. Mis piernas se sentían como gelatina, pero aspiraba a estar segura mientras avanzaba, pero mi hija no. ¿A qué te refieres? Él no se movía, en cambio parecía paralizado por mi repentino cambio de actitud. Ella abandonará de protegerse para que ambos tengan un hijo. Sus ojos saltones no me sorprendieron e incluso me dieron pena. Marcos parecía confundido y contrariado por lo que decía, así que se tomó un par de segundos para responder a lo que había mencionado. Como lo sabes, te lo dijo claro, soy su madre después de todo, dije encogiéndose. ¿Quiere ser papá? Por nada del mundo, dijo sacudiendo su cabeza. Por Mitzi me haría algo así. A veces las mujeres debemos buscar medidas desesperadas para conseguir lo que queremos, dije casi como si la voz de la experiencia estuviera hablando a cuando era mi primera vez saliendo del molde de la mujer y ama de casa perfecta. En ese momento me senté sobre la cama estirando mi piel y suspirando hondo. Abrí con lentitud mis piernas dejando ver que no llevaba puesto el interior, pues él se encontraba de pie frente a mí. Sus ojos volvieron a estar saltones, pero esta vez era diferente. Sus mejillas estaban pintadas de un matiz rosado que lo hacían parecer más juvenil, mientras que podía percibir a su nuez de Adán subir y bajar varias veces cuando tragaba grueso conmigo. No tienes nada que temer, mencioné a medida que transcurría el tiempo. Su mirada se oscureció mientras permanecía inmóvil allí donde mi centro se exponía sin timidez. Yo decidí elevar un poco más mi vestido mientras acariciaba mis piernas lentamente. Él se humedecía los labios aún sin moverse del lugar. ¿Estás segura? Completamente, dije sin dudar. Con cada segundo que pasaba sentía como mi centro se contraía, volviéndose húmedo y listo para ser utilizado por Marcos. De repente se arrodilló frente a mí y tomando una de mis piernas la elevó a su hombro. Luego sentí su boca cálida en mi pierna, ascendiendo con besos mariposa por cada centímetro de mi piel. Mi cabeza daba vueltas mientras sentía como la humedad crecía en mi entrepierna al mismo tiempo en que mi pecho erguido anhelaba ser acariciado, pero mi mente estalló cuando su lengua exploró. Por primera vez mi abertura fue tan suave pero fresco que me resultó imposible contener los gemidos que salían de mi boca, mucho menos cuando ambas manos tomaron mis caderas y me acercaron a su rostro mientras seguía un patrón que me estaba llevando al éxtasis. No pasó mucho tiempo cuando finalmente exploté llenándolo de mis jugos. Su rostro, contrario a lo que pensaba, él decidió limpiar su boca con la idioma, degustando mis fluidos sin ninguna pena. Pero aquello estaba distante de terminar, pues mi vestimenta voló sobre mi cuerpo al tiempo que mis 4 extremidades fueron a parar en la suavidad del colchón. Además, Marcos ejerció presión sobre mi espalda haciendo que mi pecho también lo tocara, por lo que lo único que estaba en el aire era mi trasero. Él no dudó en ingresar con rapidez, pues ya sabía que estaba lista. Una de sus piernas estaba sobre la cama, lo que hacía que lo sintiera cada vez más profundo mientras la sábana me ayudaba a disimular los alaridos de placer que salían de mí boca. Pero aquello no duró por mucho tiempo, pues Marcos tomó mi cabello con fuerza y alzó mi rostro dejándolo en el aire. Deja que te
Escuchen, dijo entre sus propios gemidos, que sepan que te estoy haciendo mía, y yo obedecí. Cuando habíamos acabado la cuarta ronda, Marcos me recostó en su pecho y dibujaba en mi espalda. Yo me sentía feliz y satisfecha, pues tenía lo que tanto había deseado hacía varios meses, y la experiencia había superado cualquier imaginación que hubiera tenido en el pasado. Lo había conseguido, me dije a mí misma, felicitándome por llevar a la cama a un chaval menor que me había enseñado lo que significaba disfrutar en la intimidad. Sin embargo, cuando nos estábamos cambiando, Marcos dijo algo que me hizo darme cuenta de que mi plan en realidad no era tan mío. Ya lo sabía, dijo. Yo fruncí el ceño. ¿Qué dices? Ya sabía que Mitzi había hecho eso. Yo detuve mi mano, quien se encontraba acomodando mi vestido. ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté. Te me ofreciste en bandeja de plata y no iba a desaprovechar la oportunidad. El comentario de Marcos me habría parecido descarado si fuera otra persona, pero viniendo de él, se me hacía como tener un colaborador en una aventura vedada. Yo sonreí en voz baja, casi como si fuera una niña que había realizado una picardía, al mismo tiempo en que despojaba mi vestimenta frente a él y permitía que hiciese con mi cuerpo lo que él quisiese toda la noche. Marcos y yo nos despedimos en la mañana como si nada hubiese sucedido, mientras que Mitzi expresaba su gratitud por cuidar de mí cuando ella se retiró a dormir. No voy a fingir que sentía remordimiento cuando no era cierto. Al contrario, era como si ambos compartiéramos un nuevo chiste secreto del que reírnos cuando estuviéramos solos. Él seguiría atendiendo a su suegra cuando mi hija no pudiera, y yo no podía estar más agradecido de tener a un yerno tan atento que me acompañaba a la cama durante las noches frías. ¿Aprovecharías la oportunidad de sentirte así gracias a tu yerno? Opina y no olvides suscribirte a Emociones Relatadas para más historias como esta. Hasta la próxima, emocionantes. Estrella brillante campana.